Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo cargado de chisme, drama y por supuesto, mucho amor, o tal vez, más bien, desamor. Hoy vamos a sumergirnos en el turbulento mar de las relaciones sentimentales turcas, porque, amigos, el tema de hoy es de esos que te dejan pegado a la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la pregunta que nos quema a todos es, ¿realmente Hande quiere volver atrás en el tiempo? ¿Anhela el pasado con Kerem? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los misterios y rumores que rodean esta mediática ruptura, porque, amigos, el mundo del entretenimiento turco es como una telenovela constante. Prepárense para un vídeo jugoso. Pero antes de que empecemos con el chismecito bueno, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Me ayudan muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Para entender la situación en su totalidad, es crucial retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Hande y Kerem. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie, amigos, fue un fenómeno global, un verdadero éxito que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, nos tenía a todos enganchados, suspirando y esperando ansiosamente cada nuevo capítulo. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era simplemente innegable. Era de esas conexiones que traspasan la barrera de la ficción, que te hacen creer en el amor verdadero. Literalmente la pantalla ardía cada vez que se miraban, que se tocaban, que intercambiaban miradas cómplices. Y como suele suceder en estos casos, la magia del amor ficticio se trasladó a la vida real. El anuncio de su relación fue todo un acontecimiento. Fotos en redes sociales que confirmaban el romance, paseos románticos por lugares paradisíacos, declaraciones de amor públicas que derretían cualquier corazón. Eran la pareja perfecta. Todos los fans suspirábamos con cada publicación, con cada entrevista, con cada muestra de cariño. Parecían la viva imagen de la felicidad, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Era como vivir en un sueño constante. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Y la noticia de su ruptura fue un auténtico shock. Nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Después de todo, parecían estar muy enamorados, inseparables. La conexión que irradiaban era palpable y las muestras de afecto eran constantes. El mundo entero, o al menos sus fans, creía en ellos. Los rumores sobre las razones de la separación comenzaron a circular rápidamente cual torbellino. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles que, finalmente, no pudieron sostener la relación. Otros más pragmáticos apuntaban a agendas muy ocupadas, a la dificultad de mantener una relación a distancia, o a la presión mediática que sufrían constantemente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pasó realmente? Para tratar de desentrañar este misterio, necesitamos analizar las pruebas, las pistas, los rumores que han circulado. Y una de las fuentes de información más importantes, obviamente, son las redes sociales. Hande y Kerem, siendo figuras públicas de la talla que son, están constantemente bajo el ojo del huracán. Cada publicación, cada like, cada comentario, es analizado al detalle, interpretado y reinterpretado. Analicemos un poco lo que se ha visto, lo que se ha dicho y lo que se ha insinuado. En primer lugar, la fecha de la ruptura. Aunque no hay una confirmación oficial con una fecha exacta, la mayoría de las fuentes y medios turcos coinciden en que la relación llegó a su fin a principios de 2022. A partir de ese momento, las publicaciones en redes sociales, antes llenas de cariño, de complicidad y de mensajes afectuosos, se volvieron más distantes. Empezaron a publicar fotos por separado, ya no se mencionaban, ya no se dedicaban mensajes, ya no interactuaban entre ellos. El silencio a veces dice mucho más que 1000 palabras. La ausencia de gestos que antes eran tan habituales fue, para muchos, la confirmación de lo que ya se rumoreaba, la relación había terminado. Pero ¿por qué se ha especulado tanto con que Hande quiere retroceder en el tiempo? Bueno, esta frase obviamente es una especulación, una conjetura basada en diferentes pistas, en la interpretación de gestos y declaraciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, especialmente en el turco, la especulación y los rumores son el pan de cada día.
Uno de los puntos más comentados por la prensa turca es la forma en que Hande ha reaccionado a la ruptura y su vida posterior. Se ha hablado mucho sobre su actitud, sobre sus decisiones profesionales y personales. Algunos medios incluso han interpretado ciertos gestos, publicaciones o comentarios indirectos como una posible añoranza por el pasado. Quizás siente nostalgia por los momentos felices que compartió con Kerem. Quizás se arrepiente de algo. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los detalles, ha analizado minuciosamente cada paso de Hande. Sus decisiones profesionales, sus proyectos, su círculo social, incluso sus outfits. Todo ha sido sometido a un escrutinio constante en busca de pistas, de señales que revelen sus verdaderos sentimientos. Otro factor importante es la forma en que ambos han evolucionado después de la ruptura. Kerem, por su parte, ha estado involucrado en varios proyectos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero, y parece estar enfocado en su carrera. Se le ha visto trabajando duro, asumiendo nuevos retos, y dejando claro que su prioridad es su trabajo. Hande, por otro lado, también ha continuado trabajando, protagonizando nuevos proyectos y manteniéndose activa en redes sociales. Pero a diferencia de Kerem, se ha hablado mucho más de su vida personal, de sus relaciones sentimentales, de sus amigos, de su círculo. Y es aquí donde entran los rumores de que podría estar buscando algo que le recuerde a su relación con Kerem. El mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, de especulaciones, de interpretaciones. Y cuando se trata de una pareja tan popular como Hande y Kerem, los rumores se multiplican como setas. Se ha especulado mucho sobre posibles intentos de reconciliación, llamadas telefónicas secretas, encuentros a escondidas, mensajes indirectos. Pero hasta ahora, nada de esto se ha confirmado. Lo que sí es cierto es que la separación entre ellos ha generado una enorme expectación en sus seguidores y en la prensa del corazón. Cada movimiento, cada gesto, es analizado con lupa, en busca de alguna señal, de alguna pista que revele sus verdaderos sentimientos. En el mundo de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz. Y los fans, siempre ávidos de noticias sobre sus ídolos, no dudan en expresar sus opiniones, en crear teorías y en especular sobre lo que podría estar pasando. Las redes sociales se han convertido en una especie de campo de batalla, donde se debaten los pros y los contras de la relación, donde se analizan los gestos y se interpretan los mensajes. Hay quienes apoyan fervientemente la idea de una reconciliación, quienes sueñan con volver a ver a Hande y Kerem juntos. Y hay quienes, por el contrario, han aceptado la ruptura y desean que ambos sean felices por separado. Lo cierto es que la separación de Hande y Kerem ha generado una gran división entre sus seguidores. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente Hande quiere retroceder en el tiempo? ¿Anhela el pasado con Kerem? Es imposible saberlo con certeza. Solo ella conoce la verdad, solo ella sabe qué siente en su corazón. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, interpretar los rumores y, sobre todo, respetar su privacidad. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones. La presión mediática a la que están sometidos es enorme, y debemos ser cuidadosos con lo que decimos y pensamos. No debemos olvidar que detrás de la fama, de los flashes y de los rumores, hay seres humanos que sufren, que se equivocan, que sienten. La vida sentimental de una persona es un terreno privado, y debemos respetar su derecho a la intimidad, a vivir su vida como desee. No podemos juzgarla ni condenarla por sus decisiones. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la ruptura entre Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado muchas expectativas en su relación. Segundo, que las redes sociales son una fuente inagotable de información sobre sus vidas, un espacio donde la verdad se mezcla con la especulación. Tercero, que el mundo del espectáculo turco es apasionante, lleno de sorpresas y de giros inesperados. Y por último, que la felicidad de cada persona es individual y única. Quizás Hande esté en busca de algo nuevo, quizás simplemente esté recordando con cariño el pasado. Quizás esté enfocada en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Quizás esté abierta a nuevas relaciones, o quizás prefiera tomarse un tiempo para sí misma. Lo importante es que ella esté bien, que sea feliz. La vida es un viaje y cada uno de nosotros tiene su propio camino. A veces ese camino nos lleva por senderos conocidos y a veces nos sorprende con nuevas rutas, con nuevos destinos.
Lo importante es tener la valentía de afrontar los desafíos, de aprender de las experiencias, de seguir adelante con optimismo y esperanza. El futuro es incierto, pero también está lleno de posibilidades. Y Ande, con su talento, su belleza y su carisma, tiene un futuro brillante por delante. Le deseamos lo mejor, y esperamos que encuentre la felicidad que merece. Llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Ande y Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande quiere retroceder en el tiempo? ¿O simplemente está enfocada en su futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora, como siempre, les dejo con una reflexión final: el amor, la felicidad y el éxito son caminos individuales. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, sus propios sueños y sus propias metas. Lo importante es ser fieles a nosotros mismos, perseguir nuestros sueños con pasión y disfrutar del viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.